Buenas tardes, esperemos a que se conecten sus compañeros. Esperemos un ratito más. Son las 2:04. Buenas tardes, todavía no se conectan sus compañeros. Son las 2:07. Entonces, no sé si todavía están en clase y todavía no terminan la otra clase. Están en la otra clase, ingeniero. ¿Están todavía en la otra clase? Ya, pues entonces esperemos un ratito más. ¿Cómo están, jóvenes? ¿Todavía faltan sus compañeros o hoy día estaba un grupo pequeño en la otra clase? Faltan, pero estamos todos completos en la clase, lo único que recién salimos en la clase anterior. O sea, están poquitos. No es preocupante el caso de ustedes. ¿Y cómo van con el proyecto? Ya solo faltan 2 semanas para entregar la documentación. Sí, lo sé. Pero hasta el momento recién estamos comenzando viendo la parte de la página web con el ingeniero Fernando Domínguez. Pero recuerden que la documentación ustedes ya la pueden hacer. O sea, la de la página web es la parte operativa, pero la estrategia, la documentación y todo eso ya ustedes tranquilamente pueden avanzar. Entonces no se descuiden porque si no, no les va a alcanzar el tiempo. Ya tengo como 2 semanas indicándoles a ustedes que se preparen, ¿no? Profe, pero disculpe, yo hasta ahorita solamente tengo parte de lo que es la página web, lo que es la pantalla principal. De ahí tengo que ir comentando cada parte lo que había hecho, ¿verdad? No, miren, yo lo veo así. No sé cómo ustedes lo estén enfocando. Yo lo veo así. La página web es solamente una herramienta. O sea, ustedes no van a hablar de la página web. Ustedes lo que van a hablar es de su trabajo que tiene que ver como un ensayo o como una investigación para hacer una proyección en un determinado público lector. Entonces ustedes lo que tienen que hacer es investigar cuál es su público lector, que yo me imagino que deben de estar entre los 18 y los 30 años y son gente con estudios, entonces tienen que investigar qué porcentaje de lectores representa esa población. Tienen que investigar el tema de los candidatos, para eso pueden utilizar una encuesta que ya se haya realizado, entonces en base a eso pueden determinar cuáles son los candidatos que ustedes van a presentar. Tienen que investigar el tamaño de su muestra, eso también lo pueden hacer leyendo cualquier libro de investigación. Tienen que determinar el tipo de investigación que ustedes están haciendo, entonces creo que ustedes me habían dicho que era cuantitativa experimental, algo así me parece. Orientativo de campo. Campo. Entonces, todo eso de allí ustedes ya lo pueden ir desarrollando. De hecho, en su trabajo, que va a ser tipo artículo, a nadie le va a llamar mucho la atención de que ustedes hagan una página web, porque ustedes qué van a hacer, esta es la página web, esta es la pantalla, este es todo,
No, eso es una parte de una carilla, dos carillas de su trabajo. O sea, no es que van a presentar la página web y que lo hicieron en No es PHP. algo Eso relevante. no es relevante en este caso porque ustedes lo que van a hacer en la introducción van a decir, hicimos una página web en, qué sé yo, con Django o con PHP. Utilizábamos metodología Scrum para hacerla rápido, pero realmente su trabajo no es la página web, esa es una herramienta que utilizaron y que hay mucha documentación y que no tiene mayor ciencia hacer una página web. Su trabajo está en la investigación de la proyección. Ahora, ¿qué es lo que ustedes tienen que terminar como la conclusión de su trabajo? Como la conclusión de su trabajo, ustedes van a llegar a ver si lo que ustedes hacen sirve para hacer la proyección o si lo que ustedes hacen va a ser un ensayo de la proyección. Es decir, que ustedes van a dejar todo el esquema armado y luego puede venir otro grupo, coger lo que ustedes hicieron y montarlo en la vida real. ¿Sí? O sea, llevarlo a la práctica. Como ustedes ahorita estamos muy tempranos y probablemente la gente no esté tan interesada en estos temas, ¿verdad? Entonces lo que ustedes pueden hacer es, ¿sabe qué? Como no podemos conseguir la muestra, ¿verdad? La muestra, digamos que sean unas 100.000 personas para que el trabajo sea relevante, o sea, para que lo que salga en esas estadísticas sea real. Entonces ustedes dicen, bueno, como no pudimos hacer la muestra que necesitamos para demostrar la proyección, pero lo que sí podemos hacer es que cogemos un grupo más pequeño, ¿verdad? Un grupo más pequeño y hacemos un ensayo de cómo funcionaría. Y ahí ustedes le meten datos reales, si es que pueden, datos reales, ¿verdad? Y hacen la proyección y entregan el resultado de su ensayo. ¿Sí? Y lo que ustedes tendrían que llegar a como conclusión es si su ensayo de este ejercicio, de una proyección, de una elección, funcionaría o no funcionaría. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ustedes tendrían que hacer. Y creo que yo les enseñé, creo que les envié por correo también la otra vez, de cómo sería más o menos el formato de la página web. Entonces, todo eso, todas esas tres, esa estrategia, esa documentación, ¿verdad? Ya lo pueden ustedes estar sacando. Por ejemplo, cómo hacer las estadísticas, ahí pueden sacar los papers. Por ejemplo, ustedes saben que van a utilizar metodología Scrum. Entonces, ya pueden buscar ustedes la fuente, aunque ustedes no desarrollen en este trabajo, porque solamente son de 14 a 18 páginas, entonces aunque ustedes no desarrollen todo el contenido, pero para que ustedes pongan, vamos a utilizar metodología Scrum, ¿verdad? Se supone que tienen que tener en las referencias unos cuantos artículos de la metodología Scrum, que los orientados a ustedes a utilizar esa metodología. ¿Sí? Entonces, el solo hecho de decir, voy a utilizar metodología Scrum, o voy a utilizar este tipo de investigación, o voy a utilizar esta encuesta, todo eso tiene que estar soportado por documentación que si uno revisa y uno la lee, seguramente vamos a llegar a las mismas conclusiones que ustedes llegaron. Entonces, eso pueden ir adelantando. No necesitan la página web. Probablemente sí tengan que reservar. Miren, aquí está nuestra página web y ustedes le ponen ahí su página web cuando ya la tengan, pero su trabajo no es tanto sobre ese tema. Su trabajo más bien tiene que hacer sobre hacer un ensayo, a ver si ustedes pueden hacer un ensayo de las proyecciones de las próximas elecciones, tratando de medir la opinión de los ciudadanos con respecto a los candidatos, ¿no? Tratando de medir el nivel de aceptación. Entonces, esa es la conclusión. Pero como no van a tener yo digo, puede ser que si ustedes sí lo consiguen, pero como yo creo que no van a lograr obtener toda la muestra que necesitan para que su proyección sea válida, entonces lo podrían dejar en una categoría de ensayo, o sea, de decir, bueno, como no tenemos el tiempo, no se logró, pero si alguien toma nuestro trabajo, lo pone como nosotros indicamos, o sea, ustedes dicen, mira, tienes que ponerlo 3 meses, tienes que conseguir tantos candidatos, tienes que hacerle la publicidad. Entonces, esa parte de allí, ustedes sí la pueden investigar. Entonces, allí ustedes podrían, o sea, ustedes ya dicen lo que tiene que hacer la otra persona para que ese trabajo sea válido. En este caso, ustedes no van a alcanzar, digo yo, ¿no? Puede ser que si ustedes le ponen esfuerzo, se alcanzan. Entonces su trabajo no depende de que ustedes tengan la página web, su trabajo ya puede estar listo, la documentación puede estar lista a pesar de que ustedes no tengan la herramienta. Una parte de la página web tal vez sí la van a necesitar en el trabajo para que ustedes muestren cómo sería el funcionamiento.
¿verdad? ¿Cómo sería la dinámica de los usuarios? Eso sí, sí es verdad que lo podrían necesitar. Pero incluso eso de allí, si ustedes ya lo tienen aquí, si ustedes ya saben cómo va a ser el diseño, ustedes pueden hacer simplemente, pueden hacer un dibujo o un esquema de cómo sería el diseño, aunque todavía no lo tengan. Y es válido. Entonces el trabajo solamente más ahorita se basa en el estudio de las propuestas de los presidentes. Sí, porque básicamente era eso. Ahora, ojo, ustedes no van a lograr ese estudio. Digo yo que no lo van a lograr porque necesitan una muestra. Incluso saber el tamaño de la Pero muestra tampoco, también requiere investigación. Pero ustedes pueden pero, decir, bueno, nuestro trabajo es para lograr esto, pero como no vamos a lograr esto, entonces vamos a dejar listo todo el camino para que la persona que lo implemente logre esto. Yo pienso que es válido. Es como decir, no puedo llegar a tal sitio, pero dejo construida la mayor parte de la carretera para llegar a tal sitio. ¿Sí? Entonces, pienso yo que es válido. Pero su trabajo no es que, miren, aquí está la página web, la desarrollé con PHP, tiene JavaScript, aquí están los dibujos, me arma un gráfico. No creo que sea tan así, no sería tan impactante, tan interesante. Me parece más interesante que usted haga un trabajo donde su trabajo busca hacer una proyección de la vida real, de un evento real. Eso me parece un poquito más interesante. Ahora, como tal vez no lo logren, entonces te dicen, bueno, no vamos a llegar hasta allá, pero para llegar hasta allá hay que hacer estos objetivos. Nosotros vamos a dejar cumplidos estos objetivos. Y esta es nuestra primera parte de este proyecto para que nosotros a futuro u otros compañeros retomen este trabajo y logren llegar hasta allá. Y una vez que ustedes lo tengan, ese trabajo va a servir no solamente para estas elecciones, sino para las próximas elecciones. Porque dentro de sus trabajos ustedes sí deberían explicar un poquito cómo fue su investigación, cómo determinaron la muestra, ¿verdad? Y cómo van a hacer un análisis de sacar las conclusiones. Entonces, eso sí debería incluir su trabajo. Bueno, pero profe, lo escucho. perdón que me interrumpa, pero en lo que es la investigación de los que son presidente y todo eso relativo, no hay ninguna propuesta, o sea, no se logró encontrar la propuesta. ¿Ahí qué le podemos poner? Yo tengo Que 4 lo usó, candidatos con propuestas. Ya, miren, yo les expliqué pero eso en la clase anterior, si no me equivoco. Si no, lo que usted, hace es que, como digo, si estaba usted enfermo. logra ver el video, si usted lo va a la página web y ve el video de la clase anterior, usted va a ver que yo les indicaba allí básicamente lo siguiente. Pongan los candidatos. ¿Cómo van a poner los candidatos? Porque ustedes se van a basar en alguien, por ejemplo, se me ocurre a mí, datos, que ellos determinan cuáles son los candidatos que tienen posibilidades. Los candidatos que tengan reúnan una intención de voto de un 15 a un 40%, esos son los candidatos que deberían aparecer allí en su propuesta. Entonces ustedes ya saben cuáles son los candidatos, no porque ustedes adivinaron, sino porque utilizaron alguna empresa que ya tiene experiencia en eso allí y ellos lo determinaron. Ustedes simplemente cogieron parte de su trabajo para ustedes proyectarlo en el suyo. Entonces, de esa manera ustedes se lavan las manos con respecto a ese tema, ¿no? Con respecto al tema de que no tienen las propuestas, yo les decía que ustedes hagan la página igual. Donde dicen propuestas, ustedes ponen propuesta formal, es decir, que les pasaron, les facilitaron la propuesta. Si no tienen la propuesta formal, propuesta que dijo el candidato. Los candidatos prometen y prometen y prometen y ustedes citan la fuente. Ustedes dicen, propuesta del candidato, prometió empleo, lo dijo en Ecoavisa el 15 de septiembre. Entonces ustedes ponen ahí la fuente para que ustedes lo puedan actualizar si es que fuese el caso. Y si no ponen propuesta, ustedes dicen propuesta del candidato no ha realizado propuesta. ¿Sí? Entonces, y es válido porque eso también denota el compromiso de los candidatos o la organización de los candidatos. Entonces, ustedes ponen la realidad. O sea, este trabajo, cuando ustedes hacen un trabajo de investigación, tienen que poner lo que ocurre. Lo que ocurre no es, el candidato no puso propuesta, ya, yo le pongo una, me invento. No, el candidato puede haber puesto la propuesta formal, ¿verdad? O por algún medio televisivo, o de repente alguien toma la palabra y ustedes ponen eso de allí
pero ponen la fuente para que ustedes no se laven las manos de que se están inventando algo. Entonces lo pueden poner. Y si no lo ponen, no importa porque su trabajo, ¿verdad?, contempla de que sí existan propuestas. En el caso que ellos no las ponen, entonces ustedes en las conclusiones te deberían decir así: hicimos este trabajo para lograr la proyección de la intención de voto de los candidatos en función de su propuesta de campaña, para que los usuarios puedan entender la propuesta y según eso pronunciar su intención de voto. Sin embargo, y esto sería la conclusión, sin embargo, como los candidatos no propusieron, o la mayoría de los candidatos no propusieron propuestas, entonces este trabajo no refleja, ¿verdad? No refleja la decisión, ¿verdad?, de intención de voto basado en la propuesta. Y está correcto que ustedes puedan llegar a una conclusión negativa con respecto a su trabajo. O sea, es muy válido. ¿Sí? Es muy válido. Es como que yo digo, por ejemplo, el tema que está de moda ahorita, que el dióxido de cloro cura. Y ustedes dicen, el dióxido de cloro cura el virus. Y ustedes hacen el trabajo y luego de terminar el trabajo, ustedes dicen, hicimos todas las pruebas, pero no encontramos evidencia contundente para demostrar que el dióxido de cloro cura a las personas. No fue su trabajo, no demostró, ¿verdad?, que se puede lograr, pero ustedes dejaron un camino, un proceso que alguien puede retomar y seguir investigando al respecto. Entonces, si su trabajo no sale positivo, o sea, no llega a una conclusión positiva, no es que está malo, más bien está bien hecho. Quiere decir que ustedes hicieron toda la metodología donde demostraron que no era posible. Entonces, cuando ustedes dicen que no pudieron concluir porque no se les facilitó o no encontraron o no lograron obtener los elementos necesarios, ustedes pueden concluir que no tienen los elementos necesarios, ¿verdad? Pero que si los tuviesen, o sea, que si tuviesen todos estos elementos, entonces esta propuesta de ustedes funcionaría, ¿sí? Yo lo veo muy, muy válido porque viene otra persona y reúne las condiciones que ustedes ya investigaron y que soportaron y logra el trabajo de ustedes. Entonces, no porque no lo logren no significa que esté mal, significa que algo les faltó y faltó tiempo, faltó presupuesto, faltó alcance, ¿verdad? Y no se pudo lograr. Y está bien concluir eso de allí, porque eso quiere decir que ustedes no van buscando. Normalmente un trabajo de investigación no debe de buscar, yo tengo razón. Un trabajo de investigación debe de seguir una metodología, ¿verdad? Y según la metodología ver qué encontramos. Y ver si lo que pensamos al inicio se dio en la práctica. ¿Ya? Entonces, espero más o menos haberlos guiado un poquito sobre este tema. No sé si tengan alguna otra consulta. Si no hay consulta, voy a avanzar rápidamente en este tema de acá, de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, porque este tema aquí ya tenemos que haberlo acabado, ¿no? Entonces, según mi bitácora, nos quedamos en el artículo número 11, donde habla de la vigilancia y promoción de esta ley, ¿no? Entonces, vamos revisando estos artículos para ver si ya pasamos a otro tema. Con los otros cursos, con los otros dos cursos, ya pasamos a esta ley. Entonces, a ver si con ustedes también logramos lo mismo, ¿no? Entonces, este artículo dice que sin prejuicio de derecho de las leyes que asignan a otras instituciones públicas de solicitar información y de las facultades que les confiere su propia legislación corresponde a la Defensoría del Pueblo la promoción, vigilancia y garantías establecidas en esta ley y tendrá las siguientes atribuciones. Entonces, el artículo 11 nos dice que la Defensoría del Pueblo es la entidad que va a velar por los intereses y vigilancia del cumplimiento de esta ley, ¿no?
Bien, el artículo, el literal A dice, por ser órgano promotor del ejercicio y cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, entonces le confiere, ¿verdad?, este atributo a esta entidad. B, vigilar el cumplimiento de esta ley por parte de las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público y privado, además de entes señalados en el artículo 1 de la presente ley. Es decir, que la Defensoría del Pueblo pues, va a estar encima de todas estas instituciones que ya hemos mencionado a lo largo de la revisión de toda esta ley, que están especificadas en el artículo 1, que incluye personas jurídicas de carácter privado, ¿sí? O sea, las personas que están en la parte privada también pueden ser fiscalizadas si manejan algún tipo de recurso del Estado. C. Vigilar que la documentación pública se archive bajo los lineamientos que esta ley dispone, la ley del Sistema Nacional de Archivos. Entonces esta institución vela porque se cumpla el buen almacenamiento de la información, ¿no? Si ustedes, sería bueno que cuando ustedes lleguen a una institución pública lean la ley del Sistema Nacional de Archivos para que más o menos sepan cuáles son los lineamientos que deben de cumplir para garantizar, ¿verdad?, el correcto almacenamiento de la información. B. Precautelar la calidad de la información que difunden las instituciones del sector público y que contribuyan al cumplimiento de los objetivos de la ley. Es decir, que las instituciones a veces podrían informar de una manera equivocada, entonces es la Defensoría del Pueblo la que va a velar porque cumplan con una buena información y con buena transparencia. Elaborar anualmente el Informe Consolidado Nacional de Evaluación sobre la base de la información publicada en portales o páginas web, así como todos los medios idóneos que mantienen todas estas instituciones, personas jurídicas de derecho público o privado sujetas a esta ley. Entonces ellos realizan un informe para que a manera general nosotros también podamos ver cómo se están comportando estas instituciones públicas, si hay alguna novedad o no. F. Promover un patricional a solicitud de cualquier persona natural o jurídica por iniciativa propia, acciones judiciales de acceso a la información pública cuando ésta ha sido generada. Entonces, aquí la Defensoría del Pueblo es la entidad que va a acompañar al ciudadano, ¿verdad?, cuando el ciudadano esté imponiendo un recurso de acceso a la información pública, para que el ciudadano se sienta respaldado y no se sienta solo. Esta es la obligación de la Defensoría del Pueblo. G. Informar al Congreso Nacional en forma semestral listado índice de toda la información clasificada como reservada. Entonces, la información clasificada como reservada debe ser informada al Congreso para que ellos también puedan de alguna manera fiscalizar. Bien, tenemos artículo 12, presentación de informe. Dice lo siguiente: todas las instituciones públicas, personas jurídicas de derecho público o privado, además de entes señalados en el artículo 1 de la presente ley, a través de su titular o representante legal, presentarán a la Defensoría del Pueblo hasta el último día laborable del mes de marzo de cada año un informe anual sobre el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública. ¿Sí? Entonces, todas las instituciones deben de reportar cómo han dado trámite a la solicitud de los ciudadanos para el cumplimiento de esta ley, ¿no? Toda entidad. Y una vez que presenten el informe, entonces si yo veo que una institución presenta un informe sin novedades o que no le han requerido mucha información, eso podría llamar la atención, ¿no? Porque si a una institución no le solicitan el acceso a la información, podría tratarse que esta institución no está promoviendo, ¿verdad?, el libre acceso a la información. Bien, ese informe debería contener lo siguiente: información del periodo anterior sobre el cumplimiento de las obligaciones que asigna esta ley, es decir, las veces que sí se ha cumplido esta ley, el detalle de solicitudes de acceso a la información y trámite de cada uno de ellos, es decir, los trámites que se han realizado con respecto a las solicitudes de los ciudadanos, y el informe semestral actualizado sobre el listado índice de información reservada, es decir, qué información no está disponible al público, ¿no? Entonces, esto es lo que debe contener esos informes. Artículo 13, falta de claridad en la información.
Cuando se demuestre por parte de cualquier ciudadano que existe ambigüedad en el manejo de la información expresa en los portales informáticos o en la información que se difunde en la propia institución, podrá exigirse personalmente la corrección en la difusión. De no hacerlo, podrá solicitar la intervención del defensor del pueblo a efectos de que se corrija y se brinde mayor claridad y sistematización en la organización de esta información. Es decir, que si yo me doy cuenta que está mal la información de la entidad, por ejemplo, que yo veo que en la página web dice acérquese solamente con la cédula, y cuando voy me dicen que es la cédula de color, que la papeleta de votación, que el certificado de tal cosa, entonces quiere decir que no están dando la información clara. Si yo voy y me dicen que atienden a las 8 de la mañana, y cuando voy en la vida real atienden a las 9, entonces la información no está correcta, y por lo tanto yo como ciudadano podría reclamar, ¿verdad? Y en el caso que no me presten atención, entonces puedo ir a la Defensoría del Pueblo para que el defensor del pueblo me asista y me ayude con el tema. El defensor del pueblo dictaminará los correctivos necesarios de la aplicación obligatoria a la información que se difunde. Al efecto, la institución brindará las facilidades amplias y suficientes, so pena de destitución, previo sumario administrativo de las autoridades que incumplan su obligación de difundir la información institucional correctamente. La sanción dictaminada por el defensor del pueblo será ejecutada inmediatamente por la autoridad nominadora. Es decir, que si algún funcionario no toma cartas en el asunto sobre la solicitud que un ciudadano cualquiera le haga con respecto a la información, y obviamente que sea cierto, entonces el defensor del pueblo tiene la autoridad para destituirlo así y seguir sumarios administrativos. ¿Sí? Entonces, aparentemente un ciudadano no está tan solito, ¿no? Bien, artículo 14 del Congreso Nacional. Además de la información señalada en esta ley, el Congreso Nacional publicará, actualizará semanalmente su página web con lo siguiente: textos completos de todos los proyectos de ley que sean presentados al Congreso Nacional, señalado en la comisión especializada permanente asignada, la fecha de presentación, el código y el nombre del auspiciante del proyecto, y una lista de proyectos de ley que hubiesen sido asignados a cada comisión especializada permanente. Es decir, que nosotros podríamos ver, ¿verdad? En base al artículo 14, podríamos ver semanalmente lo que el Congreso está trabajando para la paz de nosotros los ciudadanos y saber que nuestro dinero está siendo aprovechado para trabajar en la legislación ecuatoriana. Yo sé que muchos de ustedes han de tener paz con eso. Bien, 15, perdón, del Tribunal Supremo Electoral. Además de la información señalada en esta ley, el Tribunal Supremo Electoral, en el término de 70 días, contados a partir de la fecha de recepción de los informes del gasto electoral, presentados por los directores de las diferentes campañas electorales de agrupaciones políticas o candidatos, deberá publicar en su sitio web los montos recibidos y gastados en la campaña. Es decir, que el Tribunal Supremo Electoral nos debe dar un informe, ¿verdad?, de todo, de cómo han reportado de los partidos políticos que se han gastado la plata en la campaña electoral. La información pública de los partidos políticos, todos los partidos y organizaciones políticas que reciben recursos del Estado deberán publicar anualmente en forma electrónica sus informes sobre el uso detallado de los fondos a ellos asignados, ¿no? Entonces, aquí es donde mienten los partidos políticos y nos dicen que gastaron, qué sé yo, pónganle ustedes que sean $200.000 en camisetas, de las cuales nadie las ha visto, ¿verdad? Entonces, aquí yo pienso que aquí es fácil esconder el dinero. Pero bueno, por lo menos está la ley que busca que no sean tan sinvergüenzas. Bien, artículo 17 de la información reservada. No procede el derecho a acceder a la información pública exclusivamente en los siguientes casos. Documentos clasificados de manera motivada como reservados por el Consejo de Seguridad Nacional por razones de defensa nacional, de conformidad con el artículo 81, inciso 0 de la Constitución Política de la República, y que son, primero, planes y órdenes de defensa nacional, militar, movilizaciones de operaciones especiales y bases e instalaciones militares ante posibles amenazas contra el Estado. Esta información, si estuviera disponible al público, también estuviera disponible para enemigos del país. Podrían ser otras potencias, podrían ser grupos disidentes, entonces podrían aprovecharse de conocer esta situación. Por lo tanto,
el Estado, ¿verdad? Tiene, tiene normalmente la obligación de autopreservarse, es decir, que el Estado nunca piensa en disolverse y por lo tanto tiene que buscar las garantías para mantenerse en el gobierno, ¿no? Porque se supone que un país sin gobierno es un país donde habita el caos y realmente se violan todos los derechos habidos y por haber. Entonces, el Estado de Derecho es un Estado que garantiza el bienestar de todos los ciudadanos, ¿verdad? Y así debería ser, y así debería ocurrir, si no fuera por el mal de la ambición y la corrupción que hay en la mayoría de los gobiernos del mundo, ¿no? Entonces, debería ser así. Bien, entonces esas son las razones por las cuales esta información debe estar reservada, es decir, que no debe estar a conocimiento de todo el mundo. Segundo, información en el ámbito de la inteligencia, específicamente los planes operacionales o informes de inteligencia contra la inteligencia militar, siempre que exista conmoción nacional. Es decir, si el país está en un estado de excepción, como cuando lo estuvimos en el octubre del año pasado, entonces conocer los movimientos, por ejemplo, en esas épocas de protesta, ¿verdad? Conocer dónde estaba ubicado el presidente en ese momento, donde habían las revueltas y querían de alguna manera hacer, hacer tambalear la estabilidad política del Ecuador. Entonces, conocer dónde está el gobierno, dónde están los congresistas o dónde están sesionando, podría provocar que grupos vayan a esos lugares y causar algún tipo de mayor conmoción. Entonces, ese tipo de información debe estar reservada para salvaguardar pues, el estado de derecho que existe en el Ecuador, ¿no? Tercero, la información sobre la ubicación del material bélico cuando éste no entrañe peligro para la población. Eso es más o menos como cuando ustedes tienen un arma en su casa y tienen niños chiquitos y ustedes no quieren que les pase ningún accidente, entonces ustedes no les dicen a sus niños chiquitos dónde guardan esas armas, sino que los protegen más bien para que ellos no sepan y por error, ¿verdad? O por travesuras no las vayan a coger. Asimismo, si la mayoría de ciudadanos, ¿verdad? Supieran dónde se encuentran esos recursos bélicos, podría existir algún grupo que a lo mejor quisiera utilizar esos recursos a su beneficio. Entonces, eso es información clasificada y por lo tanto debe de reservarse. Bien, 4. Los fondos de uso reservados exclusivamente destinados para fines de defensa nacional. Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Ecuador dice que va a gastar un monto indeterminado, ¿verdad?, en el armamento de las Fuerzas Armadas. Entonces, el resto de países dice, Ecuador va a comprar armas, ¿verdad? Va a ir un monto que no se sabe cuánto es, pero se van a armar. Entonces viene el Ecuador, ¿verdad? Y compra 10 fusiles viejos, ¿verdad? Entonces gasta los 10 fusiles viejos, le da a las Fuerzas Armadas los 10 fusiles viejos, pero el resto del mundo no sabe que compró 10 fusiles viejos y que gastó poquito dinero. Simplemente saben que hay un fondo, ¿verdad? Que se utilizó ese dinero y entonces piensan que Ecuador está armado. Entonces, eso también sirve, puede ser una estrategia de guerra, o sea, hacerle creer a fuerzas extranjeras o fuerzas irregulares, ¿verdad?, que el Ecuador está armado. Y es válido, porque eso, sin gastar mucho dinero, hace que se le tenga respeto a las Fuerzas Armadas. Entonces, y en caso contrario también, ¿no? En caso contrario de que, por ejemplo, Ecuador compre un armamento de última tecnología, que le permita, por ejemplo, ver mediante satélite, ¿verdad? Monitorear dónde están los campamentos de los narcotráficos. Entonces Ecuador no va a decir, miren, gastamos tantos millones de dólares en estos equipos para que, en este caso, el enemigo o las fuerzas opositoras sepan que Ecuador tiene esa tecnología, porque entonces van a tomar medidas. Entonces, en cualquiera de los dos casos no es bueno que nadie sepa eso allí, sino únicamente las instituciones que están preparadas para manejar ese tipo de información. Y B, las informaciones expresamente establecidas como reservadas vigentes en esta ley, como por ejemplo su derecho a la privacidad, donde sus datos personales no pueden ser sociabilizados por ninguna institución del Estado, ni pública ni privada, a no ser que sea parte de su proceso o de su manejo comercial. ¿Sí? Entonces, eso allí es privado.
Bien, artículo 18. No sé si hasta ahí tienen alguna pregunta antes de proseguir. ¿Alguna inquietud, jóvenes, preguntas? Ya, ahí estoy viendo. Sí, sí, dígame. No hay ninguna pregunta. Ya, ahí estoy viendo que unas compañeras de ustedes no se han conectado, me han dejado el comentario. Les quería decir que aquí no importa tanto porque estas clases las pueden ver, yo las subo más tardecito, las pueden ver en diferido. Pero no se olviden de ingresar al aula virtual porque allí sí les baja la asistencia. Entonces, el aula virtual no falla. Ese sería el consejo para sus compañeros. Bien, artículo 18, protección de la información reservada. La información clasificada previamente como reservada permanecerá con tal carácter hasta un periodo de 15 años desde su clasificación. La información reservada será desclasificada cuando se extingan las causas que dieron lugar a su clasificación. Se ampliará el periodo de reserva sobre cierta documentación siempre y cuando permanezcan y se justifiquen las causas que dieron origen a su clasificación. El Consejo de Seguridad Nacional, en casos de reserva por motivos de seguridad nacional, y los titulares de instituciones públicas serán responsables de clasificar y desclasificar la información de conformidad con esta ley. La clasificación de la reserva no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud de la información. Entonces, miren, aquí solo tenemos 15 años de información reservada. En Estados Unidos creo que son como 50 años. Y aquí también, si las causas que obligaron a la clasificación de la información se extinguen, entonces se puede desclasificar. Ahora, si las causas después de 15 años permanecen, entonces allí, si las causas permanecen, entonces allí se puede volver a clasificar por un tiempo adicional. Ya que tengo ese sonido del teléfono que suena muy alto. Bien, ya, el Consejo de Seguridad Nacional en los casos de reserva por motivos de seguridad nacional y los titulares de las informaciones públicas serán los responsables de clasificar y desclasificar la información de conformidad con esta ley. La clasificación de reserva no podrá efectuarse posteriormente a la solicitud de la información. Es decir, el lunes yo pido la información y vienen el día martes y dicen, no, esa información está como clasificada. Como eso fue después, entonces no pueden decirme que, no me van a dar porque es clasificada porque yo la pedí antes. Entonces, si yo la pido antes, no funciona el recurso de que la información es clasificada. Esto aquí me hace acordarme un poquito del tema cuando anunciaron los números o las cifras del Ecuador con respecto a la pandemia. Hubo un mal manejo de la información, ¿verdad? Entonces, y utilizaron así como que, sí, sí te dije, pero no te dije todo. O sí, pero es que yo no estaba contando así los casos, los estaba contando de otras formas. Entonces, eso de allí es un poco manejado, ¿no? Entonces, a veces esto del tema de la información, a veces lo pueden manejar. Entonces, ahí de repente se podría poner alguno de estos recursos de acceso a la información pública, porque ese tema no se manejó de la manera que debió manejarse. La información reservada que se haga pública antes del vencimiento del plazo de reserva o de manera distinta a la prevista en el inciso anterior podrá ocasionar responsabilidad civil, administrativa o penal según los casos de la persona que por su función haya violado la reserva. En el caso de ustedes, jóvenes, ustedes van a ser profesionales, algunos de ustedes van a trabajar en instituciones públicas, entonces miren lo que dice el artículo de aquí. Si ustedes en su poder tienen una información con carácter de reservado y ustedes comunican esa información, ustedes pueden ser sancionados con responsabilidad civil, administrativa y o penal. Entonces, cuando ustedes estén en estos cargos públicos, ¿verdad? Manejen la información como reservada, en los casos que sean reservadas, cuídenla bien y cuidado vayan a cometer este tipo de error, ¿no? Entonces, este caso aquí sí tiene que ver con ustedes porque algunos de ustedes van a caer en esta situación. Bien, las instituciones públicas elaborarán semestralmente por temas un índice de los expedientes clasificados como reservados.
en ningún caso el índice será considerado como una información reservada. Este índice de información reservada detallará la fecha, resolución y periodo de vigencia de esta clasificación. Es decir, yo como institución pública armo una carpeta donde yo digo, miren, tengo información reservada con respecto a la compra de armas, tengo información reservada con respecto a los gastos de, no sé, de defensa nacional, tengo información reservada con respecto a los casos de investigaciones de juicios políticos. Entonces, eso lo tengo indexado, pero el contenido no lo puedo acceder. Pero lo que tengo indexado, o sea, el título o el principio por el cual lo tengo indexado, eso sí lo puedo compartir. Porque si no lo comparto el día de mañana, yo oculto una información y entonces yo digo, ah, sí, lo que pasa es que esto de los gastos que utilicé para irme de viaje a Miami, esto aquí es información reservada, sino que me olvidé de ponerlo en el índice. Entonces se puede prestar para esconder información, ¿sí? Por lo tanto, por eso es el tema del índice. La información reservada en temas de seguridad nacional solo podrá ser desclasificada por el Consejo de Seguridad Nacional. La información clasificada como reservada por los titulares de las entidades e instituciones del sector público podrá ser desclasificada en cualquier momento por el Congreso Nacional con voto favorable de la mayoría absoluta de sus integrantes en sesión reservada, ¿no? Entonces aquí nos indica cuáles son las organizaciones que pueden desclasificar la información. Bien, artículo 19 de la solicitud y sus requisitos. El interesado, esto es en el caso de ustedes como ciudadanos que quieran acceder a la información pública, deben proceder, si ustedes quieren acceder a la información pública que está en manos de las personas jurídicas de derecho público y los demás entes señalados en el artículo número 1 de esta presente ley, deberán hacerlo mediante una solicitud escrita ante el titular de la institución. En esta solicitud debe constar en forma clara su identificación, la ubicación de los datos o temas motivos de la solicitud, la cual será contestada en un plazo señalado en el artículo 9 de esta ley, que era de 10 días, si no me equivoco, más 5 días por si acaso cualquier cosita. Bien, en el artículo 20 dice límites de la publicidad de la información. La solicitud de acceso a la información no implica la obligación de las entidades de administración pública y demás entes señalados en el artículo 1 de la presente ley a crear o producir información con la que no dispongan o no tengan obligación de contar en el momento de efectuarse el pedido. En el caso que la institución o entidad comunicara por escrito la denegación de la solicitud, se debe a que se dé la inexistencia de datos en su poder respecto a la información solicitada. Esta ley tampoco faculta a los peticionarios exigir que las entidades efectúen evaluaciones o análisis de la información que posean, salvo en aquellos que por sus objetivos institucionales deban de producir. Por ejemplo, yo tengo la información de ustedes y yo trabajo con una institución pública que es el instituto. Entonces ustedes dicen, profesor, denme mis notas. Quiero mis notas del primer parcial. Porque es una información pública y yo quiero esa información. Entonces yo les contesto que no les puedo dar esa información porque a pesar que es pública y a pesar que están en su derecho de solicitarla, todavía no he tomado los exámenes para saber cuál es su nota final. Entonces, por esa razón no les puedo dar la solicitud. Entonces, el artículo 20 dice que ustedes, como ciudadanos, no pueden exigir una información que todavía no se produce, no se ha creado o no se dispone. ¿Sí? Entonces, pueden pedir lo que hay, pero lo que no hay, no pueden pedir. Ahora, imagínense que ustedes me piden para un trabajo, me piden el porcentaje de asistencia de todos los cursos. Y ustedes dicen, ¿sabe qué? Deme el promedio de asistencia de todos los cursos que usted maneja. Y yo lo que les puedo decir es, ¿saben qué? Yo, mi trabajo es de dar el promedio de cada curso y yo presento un informe el promedio de cada curso, pero nunca me han solicitado el promedio de todos los cursos unidos. Por lo tanto, esa información no la poseo yo, no la preparo yo, y entonces por eso no se las puedo dar, porque ustedes me están pidiendo que yo haga un trabajo que no me corresponde. Entonces, en ese caso, yo sí puedo negarme, porque ustedes pueden pedir información pública, pero eso no significa que la persona tenga que hacerles el trabajo de procesar la información. Ya, dice el segundo párrafo. No se entenderá producción de la información a la recopilación o compilación de la información para que estuviese dispersa en distintos departamentos o áreas de la institución para fines de proporcionar resúmenes, cifras estadísticas o índices solicitados por el peticionario. Ustedes me dicen, ¿saben qué? Bueno, ya, está bien, no procese la información de todos los cursos
porque usted no entrega esa información de todos los cursos. Sin embargo, usted sí entrega la información de cada curso. Facilítenos la información de cada curso, por favor. Entonces yo les digo, no puedo porque tengo que irme al curso A, luego al curso B, luego al curso C. Yo en cada curso he guardado la información y entonces lo que ustedes me piden me obliga a tener que ir a cada curso, ¿verdad? A sacarle una copia a la hojita para entregarlos a ustedes. Entonces me da cansancio hacer eso allí, me da pereza, entonces no lo quiero hacer. En ese caso, donde yo no tengo que procesar la información, en ese caso yo solo tengo que ir y reunir la información. En ese caso ustedes sí pueden aplicar, ¿verdad?, su derecho a acceso a la información pública, porque ahí yo no la tengo que producir, yo solamente la tengo que reunir, ¿no? Entonces, si yo la tengo que reunir, ahí ustedes sí pueden hacer, exigir que les entreguen esa información. Y una vez con esa información, ustedes la procesan y ahí sacan su promedio de asistencia a todos los cursos, que es lo que ustedes estaban buscando. Artículo 21, denegación de la información. La denegación de acceso a la información o falta de contestación de la solicitud en el plazo señalado en la ley dará lugar a los recursos administrativos, judiciales, constitucionales pertinentes y a la imposición a los funcionarios de las sanciones establecidas en esta ley. Entonces, si un funcionario público se niega a entregarles la información, ese funcionario puede ser sancionado. Artículo 22. Derecho de acceso a la información. Será también garantizado en instancia judicial por el recurso de acceso a la información estipulado en esta ley sin perjuicio de la acción de amparo constitucional. Se encuentra legitimizada para interponer el recurso de acceso a la información toda persona a quien se le hubiese negado de forma tácita, explícita, información de cualquier índole a la que se refiere esta ley, ya sea por negativa de la información, ya sea porque la información incompleta, alterada o hasta falsa que se le hubiese proporcionado, incluso si la derogatoria se sustenta en el carácter de reservado o confidencial de la información solicitada. Es decir, ustedes pueden interponer el recurso de acceso a la información pública cuando les digan no te voy a dar nada, cuando les digan no les contesten, cuando les den la información incompleta, cuando les den información equivocada, ¿verdad? O cuando les digan no, no te puedo dar porque es reservado. Ustedes pueden interponer este recurso para exigir que les den la información. El recurso de acceso a la información se podrá interponer ante cualquier juez de lo civil o tribunal de instancia del domicilio del poseedor de la información requiera. El recurso de acceso a la información contendrá identificación del recurrente, o sea, de ustedes si la solicitan, fundamentos del hecho y derecho, o sea, por qué quieren la información y por qué se las negaron, señalamiento de la autoridad de la entidad sujeta a esta ley que le denegó la información, o sea, quién se las denegó, y pretensión jurídica, o sea, por qué dijo que se las negó. Los jueces o el tribunal abocarán conocimiento en el término de 48 horas sin que exista causa alguna que justifique su inhibición, salvo la inobservancia de las solemnidades establecidas en esta ley. Es decir, ustedes ponen este acceso y en 48 horas ellos deberán de tomar cartas en el asunto, a no ser que esté mal hecho su solicitud. El juez o tribunal del mismo día que se plantea el recurso de acceso a la información convocará por una sola vez y mediante comunicación escrita a las partes para ser oídas en audiencias públicas a celebrarse las 24 horas subsiguientes. Es decir, ya vamos un día más, ¿verdad? Y tiene que ser el mismo día, o sea, no se extiende esto de aquí. La respectiva resolución deberá dictarse en el término máximo de 2 días contados desde la fecha que se tuvo lugar la audiencia, es decir, 2 días más, ¿verdad? Ya van como 5 días. Admitido el trámite, el recurso de los representantes de las entidades o personas naturales accionadas entregarán al juez dentro del plazo de 8 días toda la información requerida, es decir, que hay 8 días hasta que le entreguen la información. En el caso de que la información reservada o confidencial se deberá demostrar documentada y motivadamente el listado del índice legal de la correcta clasificación en los términos de esta ley, si se justifica plenamente la clasificación como reservada o confidencial, el juez del tribunal confirmará la negativa de acceso a la información. Es decir, si me negaron porque la información es ordenada o clasificada como reservada, entonces debo de demostrarle ante el juez que es así, y si es así, entonces el juez dirá, bueno, ¿sabes qué? Es reservada, no te pueden dar la información. En el caso de que el juez determine que la información no corresponde a la clasificada como reservada confidencial en los términos de la presente ley, dispondrá la entrega de dicha información al recurrente en términos de 24 horas de esta resolución. Podrá apelar ante el Tribunal Constitucional la autoridad que alegue que la información es reservada o clasificada. Entonces el juez, si determina el juez que
no reservada, entonces el juez va a determinar que la información sí sea entregada. Dentro del recurso de acceso a la información instalado por la denegación de acceso a la información pública por denuncia o de oficio, cuando la información se encuentra en riesgo de ocultación, desaparición o destrucción, el juez de oficio a petición de parte dictará cualquiera de las siguientes medidas cautelares. Es decir, si el juez sospecha que no le quieran dar la información y que esa información se puede perder porque, milagrosamente le cayó agua, o se dañó la computadora, o se cayó el disco duro, o esas casualidades que a veces pueden ocurrir en la vida, entonces el juez puede mandar a que precautelen la información para que no les pase nada, ¿no? Como la colocación de sellos de seguridad en la información o aprehensión, verificación y reproducción de la información, para que todo esto precautelar, que nada le pase. Para la aplicación de las medidas cautelares señaladas, el juez podrá disponer la intervención de la fuerza pública, es decir, la fuerza pública también puede colaborar aquí. De considerarse insuficiente la respuesta a petición de parte, el juez podrá ordenar la verificación directa a él de los archivos correspondientes, para lo cual la persona requerida facilitará el acceso recurrente a la fuente de información, designándose para dicha diligencia la concurrencia de peritos si fuese necesario. Por ejemplo, yo le digo al juez, no le puedo dar la información porque la información ya se perdió. Está en un disco duro y ya se perdió. Entonces el juez dice, bueno, déjeme ver a mí, y él lleva a su perito, a ver, perito, revise si la información se perdió. Entonces el perito dice, no, mire, ya la recuperé. Entonces, puede durar el juez, puede dudar. De la resolución de acceso a la información que adopte el juez de lo civil o el tribunal de la instancia, se podrá apelar ante el Tribunal Constitucional para que confirme o revoque la resolución apelada. El recurso de apelación se interpondrá dentro de los 3 días hábiles siguientes. Será concedido con efecto devolutivo, salvo el caso de los recursos de apelación deducidos por acceso a la información reservada o confidencial. Es decir, que si la entidad no le gusta la decisión del juez, se puede ir ante una instancia más arriba, que es el tribunal constitucional. Entonces, ante este tribunal puede apelar y decir, oye, mira, están dando esta información, pero esta información no se debe dar. Entonces el tribunal, que me imagino que tiene unas leyes similares a esta de aquí, revisará el caso, ¿no? Bien, negado el recurso por el juez o el Tribunal Constitucional, cesarán las medidas cautelares, es decir, se tendrá que entregar la información. La ley de control constitucional será la norma supletoria en el trámite de este recurso. Bien, artículo 23, sanción a funcionarios y empleados públicos y privados. Los funcionarios de las entidades de administración pública, demás entidades señaladas en el artículo 1 de la presente ley, que incurriesen en casos de omisiones de negación ilegítima del acceso a la información pública, entendiéndose como información que ha sido negada total o parcialmente, ya sea información incompleta, alterada, falsa, o que proporcionen o debieran haber proporcionado, serán sancionados según la gravedad de la falta, sin perjuicio de las acciones civiles o penales a las que hubiese lugar, de la siguiente manera. En este caso, este artículo también los afecta a ustedes, porque ustedes, como personas que pueden llegar a trabajar en una institución pública y que ayuden al ocultamiento de la información, pueden ser sancionados, ¿verdad?, civil o penalmente. Multas equivalentes a la remuneración de un mes de sueldo o salario que se haya percibiendo la fecha de la sanción, es decir, les quitan un mes de sueldo. Suspensión de sus funciones por un tiempo de 30 días calendarios sin derecho a sueldo o remuneración por el mismo lapso, es decir, vacaciones sin sueldo. Destitución del cargo en caso de que, a pesar de la multa o suspensión impuesta, persistiese en la negativa de la entrega de información, es decir, pérdida de su cargo. Estas sanciones serán impuestas por las respectivas autoridades o entes nominadores. En el caso de prefectos, alcaldes, concejales, miembros de juntas parroquiales, la sanción será impuesta por la respectiva entidad corporativa. Los representantes legales de las personas jurídicas de derecho privado, naturales, poseedores de información pública que impiden o se nieguen a cumplir con las resoluciones judiciales en este respecto, serán sancionadas con una multa de $100 a $500 cada día de incumplimiento de la resolución, que será liquidada por un juez competente y consignada en su despacho por el sancionado, sin perjuicio de las responsabilidades civiles o penales que hubiese lugar. Es decir, las personas jurídicas que no tengan información pública y que no la quieren dar, también van a ser sancionadas. Las sanciones que se impondrán una vez concluido el respectivo recurso de acceso a la información pública establecido en el artículo 22 de la presente ley. La remoción de la autoridad o funcionario que incumple la resolución no exime a quien lo reemplaza el cumplimiento inmediato de tal resolución, bajo la prevención determinada en este artículo. Es decir, sacan a un jefe, a un director de una entidad porque no entregó la información, ponen a otro, y este otro tiene la obligación de entregar la información. O sea, no es que le cayó el hacha al que salió y ya quedó todo en el olvido. No, el nuevo tiene que cumplir.
Bien, el resto son disposiciones transitorias. Entonces, con eso acabamos de la Ley de Acceso a la Información Pública y nos tocaría entrar a la unidad 4, que es la Ley de Propiedad Intelectual. Entonces, en la siguiente clase tendremos que ya empezar con la Ley de Propiedad Intelectual. La Ley de Acceso a la Información Pública eran solamente 23 artículos, es corta, ¿verdad? Pero la Ley de Acceso a la Información Pública es larga, ¿sí? Son muchos artículos. Creo que, no, bueno, no recuerdo ahorita, pero son más de 100. Entonces esa ley es larguísima, pero contiene lo que son el manejo de marcas, el manejo de patentes, ¿verdad? Entonces eso está embebido allí. O sea que con esa ley mataríamos 3 capítulos. Bien, si no hay preguntas, jóvenes, entonces yo creo que nos estaríamos quedando hasta allí el día de hoy. ¿Alguna inquietud? No. Entonces, nos estaríamos quedando hasta el día de hoy. Bueno, hoy día fui como bala, pero es porque estamos un poquito atrasados, entonces ya estamos un poquito más nivelados con los otros cursos, ¿ya? Entonces nos estamos viendo la siguiente semana, ya si ustedes gustan pueden retirarse. Yo copio el chat y me desconecto. Ya, muchas gracias, jóvenes, que pasen muy buenas tardes.